Clown es una película de 2014 dirigida por Jon Watts y producida por Eli Roth. No lo vemos nunca en la película tal cual es, pero es quien está detrás del personaje demoníaco de Frowny, cuando la conversión de humano a payaso caníbal ha empezado a tomar curso. También actúan Andy Powers, Laura Allen y Peter Stormare. La película se tituló en muchos países de habla hispana como El payaso del mal, y tengo que decir que coincido con muchos que definen la película por el hecho de que no es una película más de payasos asesinos, lo que me lleva a mencionar que en este aspecto no podemos negar que se ha sobreexplotado la figura del payaso en el cine de terror, no siempre con buenos resultados. Clown es una excepción, con sus errores y falencias, destaca en muchas cosas, tiene interesantes elementos y por otro lado encontramos similitudes con otras historias que abordan la deshumanización del bondadoso protagonista, para convertirse en algo horrendo, peligroso y espantoso ante los ojos de cualquiera. La similitud más notoria es con la película La Mosca, de la que ya hablé en otro video, y esto por dos puntos en concreto: el sentimiento de compasión hacia el personaje de Kent y su dolorosa conversión a payaso caníbal. Pero lo dicho no es mera coincidencia, Eli Roth y el director Jon Watts se inspiraron en dicha cinta de David Cronenberg para esta película. Posesión demoníaca. Es difícil hablar sobre una posible salvación para Kent McCoy, ya que en la película se dan dos únicas salidas, ninguna que implique un final feliz. La primera es ceder a las exigencias del demonio Cloyne, es decir, darle 5 niños para devorarlos y así abandonar el cuerpo de Kent, y la segunda es decapitarlo. Esta segunda salida implica también la muerte del hombre, no del demonio, ya que así solo se le devuelve a su forma de traje de payaso. Un dato interesante es que casi sin darnos cuenta, estamos viendo una película que entre líneas nos está narrando una historia de posesión diabólica, claro, sin ouija ni invocaciones de ultratumba de por medio. Se trata de un padre de familia que trabaja como agente de bienes raíces. Ese día está a punto de regresar a casa para la fiesta de cumpleaños de su hijo, pero el payaso contratado no pudo asistir. Su esposa lo llama y deben dar con una solución para no arruinar la fiesta. Kent encuentra en un viejo baúl dentro de la casa que tenía encargado poner en venta un disfraz de payaso, uno bastante extraño, pero sirve. Kent aparece sorpresivamente en casa alegrando a su hijo, su esposa e invitados. Todo bien hasta ese momento. Al día siguiente nota que no se puede quitar el traje. Su esposa Meg no se asusta ni le parece raro. Es más, se ríe de la situación sin saber que el demonio ya ha tomado posesión de Kent. Y como en toda posesión demoníaca, la víctima comienza un cambio, una transformación dolorosa y física mentalmente. ¿Qué demonio posee a Kent McCoy? En la película se hace mención a un antiguo demonio llamado Cloyne, particularmente su origen corresponde a la zona norte de Europa. En la actualidad el ente diabólico ya está echado al olvido. Desde siglos atrás lo que hacía era comerse literalmente a 5 niños, cantidad correspondiente a los meses que duraba el invierno en esa parte del continente. Con el pasar del tiempo se distorsionó esa espeluznante verdad sobre el demonio Cloyne, al punto que su apariencia fue usada para diversión de niños. El supuesto traje de payaso es la piel del demonio y tiene su esencia, además del poder de poseer y controlar a quien se lo ponga. Esto se revela ya cuando el propio Kent encuentra al dueño de la casa que iba a vender y además dueño del traje. Más tarde su esposa haría lo mismo al ver la pesadilla en la que se ven inmersos. Ese sujeto es Herbert Carlson, que no les da ninguna esperanza, al menos ninguna que implique que nadie salga lastimado. Debe haber un sacrificio. Quiero hacer una breve pausa para comentar que Cloyne es en realidad el nombre de una ciudad irlandesa, pero la historia narrada por Herbert se basa en una creencia, un mito de un pueblo europeo de clima sumamente frío. Según se cuenta, los Kratul salían a cazar y comer niños. Para estas criaturas los niños tenían un sabor muy especial debido a su inocencia. En este mito se describe a estas criaturas como seres altos, tenían la piel casi como la de un reptil, verde, rostro muy pálido y nariz roja a causa del frío. Sus ojos eran grandes y el globo ocular lo tenían muy amarillo. También tenían dientes grandes y filudos, cabello colorido y desordenado. Esta descripción nos trae a la mente el aspecto de los payasos en la actualidad. Estas criaturas eran realmente crueles, capturaban a los niños, les partían el cuello para evitar que opongan resistencia y se los llevaban. Muchos pensaron y piensan a la fecha que son demonios. Debido a la cantidad de muertes de niños y desapariciones en aquellos tiempos, muchos pueblerinos salieron a buscarlos para matarlos y curiosamente lo consiguieron. ¿Cómo se mata un demonio? Aquí viene un dato interesante. Cuando mataban a estas criaturas les cortaban el cuello y los desollaban para luego bailar, burlarse y hacer bromas, como forma de celebrar el haber detenido la masacre. Justamente este tipo de celebración se volvió tan frecuente que pasó a ser una costumbre. Además, viendo que era posible matarlos, ya no se les tuvo tanto temor o esa idea de estar ante seres indestructibles. Eventualmente pasaron de ser criaturas de horror para ser personajes pintorescos y graciosos, ya interpretados por personas. Volviendo a la película, en El payaso del mal, Meg descubre material escondido de Herbert Carlson con videos de él ya poseído y vigilado por su hermano.
Herbert ya le había contado a Kent sobre el origen siniestro de los payasos. Hay coincidencias entre la película y las creencias populares en la realidad. En ambas partes coinciden en que sus orígenes se remontan a la época del Renacimiento y tiempos medievales. Los dibujos mostrados a Kent fueron hechos por el hermano de Herbert, Martin Carson, médico especialista en tratamientos para el cáncer. El suicidio como salida para Kent McCoy. Esta posesión demoníaca no es convencional, no es como lo que hemos estado acostumbrados a ver. No hay exorcismo que sirva. Kent, Meg y Herbert eventualmente saben que al tener tanto tiempo guardado el traje del demonio, poco se sabe sobre lo que se puede realmente hacer. Aquí pasan dos cosas. Primero que nada, muchos años atrás Herbert fue poseído por el demonio, ya que, según él mismo cuenta, se puso el disfraz para alegrar una tarde a niños con cáncer en el hospital donde su hermano Martin, doctor del lugar, trabajaba. Estuvo a punto de enviar el traje a un circo ruso, pero por sus buenas intenciones terminó poseído. Su hermano Martin logró maniatarlo y grabar al demonio en toda su magnitud. Es Martin quien descubre que entregando 5 niños al demonio es como podría salvar a su hermano Herbert. Finalmente es lo que hace y queda grabado. Este material es descubierto por Meg al tratar de encontrar respuestas sobre la posesión. ¿Cómo supo que esto funcionaría? Lo más seguro es que el mismo demonio se lo pidiera, tal y como lo hace con Meg cuando tiene poseído a Kent. Estamos ante un demonio y como tal es manipulador y mentiroso. Por tanto, engaña a Meg prometiéndole devolver a su esposo si le conseguía niños para alimentarse. Lo trágico de esto es que se deja en el aire la idea de que Herbert pudo preferir ser decapitado, ya que ese gesto de tratar de dar un momento de alegría a los niños en el hospital habla de su buen corazón. Pero tras despertar y saber que su hermano alimentó al demonio Cloyne con 5 niños para que él se salvara, fue un dolor y un sentimiento de culpa que lo acompañó el resto de su vida. Por esa razón, ceda a Kent cuando él va a buscarlo, para luego tratar de decapitarlo sin mayores explicaciones. Sabe del peligro y no acepta que el demonio nuevamente consiga cobrar vidas de más niños. Kent, en medio de su desesperación y habiendo perdido las esperanzas de volver a ser el de antes, además de no poder evitar comer niños de la forma más sanguinaria e inmisericordia, trata de suicidarse. Son momentos agridulces, como una comedia trágica. Ese disparo en la boca es una decisión extrema, pero ¿sabes qué es gracioso? La sangre colorida y la casi instantánea reincorporación de Kent provoca esa suerte de emociones encontradas que finalmente no hace más que engancharte más a la película. Al mismo tiempo hace que el espectador sienta compasión por el personaje. Este detalle marca una diferencia entre El payaso del mal con respecto a otras películas de esta temática. Otro intento de Kent por autoeliminarse provoca una de las muertes más tristes e impactantes de la película. Un niño se le estuvo acercando a Kent con mucha inocencia ofreciéndole dulces, preguntándole qué le pasaba. Kent evita devorar al niño y en una escena posterior, al tratar de matarse con 2 sierras, falla y una de las sierras sale disparada y atraviesa al pobre niño. Kent no aguanta más y se lo come. Queda claro que no hay salidas salvo las que ya vimos, la decapitación o ceder al apetito del demonio. Lo curioso es que en esa lucha interna de Kent ya empezó a devorar niños, uno de ellos el bully de su hijo. El primero fue un niño explorador en el bosque. Y es que una característica del demonio es el incontrolable apetito que provoca en el poseído. Desde que empezó su conversión a Frowny, el payaso del mal, de sus entrañas se escuchan rugidos de un apetito voraz que, como vimos, por más que intente, no puede saciar. Otro dato importante, el demonio es Cloyne, pero cuando Kent ya ha sido poseído pasa a llamarse Frowny, y es cuando Eli Roth pasa a interpretar al payaso caníbal, ya controlando por completo el cuerpo de Kent, quien probablemente esté ya ardiendo en los confines del Averno. No se manifiesta el personaje luego de concretada esta posesión. Las similitudes entre Kent McCoy y Seth Brundle, incluso para quienes no hayan tenido conocimiento de antemano que Eli Roth y Jon Watts se inspiraron en La mosca de David Cronenberg, se notan las similitudes. Mientras vas viendo la película comienzas a rememorar ese clásico ochentero. Kent comienza una transformación debido a la posesión, pero sabemos que es una persona buena, un padre amoroso y que está a punto de tener a su segundo hijo, cosa que llega a enterarse siendo él todavía, pero es espeluznante cuando ya poseído, el demonio siente al bebé en el vientre de Meg y casi estuvo a punto de sacarlo de sus entrañas para comérselo. En la película La mosca, Seth Brundle era un tipo intelectual con una personalidad muy peculiar y se iba a convertir en padre, cuando ya estaba degradándose en su transformación en la criatura. El desenlace es muy similar. Meg, a pesar del dolor, sabe que no hay más que hacer.
tiene que encadenar a Franny, sabe que ya no es más su esposo. El dolor la lleva a contemplar la idea de ceder a la petición del demonio buscando niños para recuperar a su esposo Kent, pero da marcha atrás. No puede hacer eso, y en un intento por proteger a su hijo, decapita con un martillo a Franny, ya que estuvo a punto de escapar. La escena trae innegablemente a la memoria de muchos de nosotros esa impactante escena final de la mosca con el personaje de Verónica volando los sesos de la criatura con una escopeta en medio de un llanto desolador. Pero hay otra escena casi calcada de la mosca en El payaso del mal, cuando Kent le rompe el brazo a su cuñado, dejando gran parte del hueso expuesto. En La mosca, Seth hace exactamente lo mismo, pero en una competencia de pulso contra un sujeto en un bar. Ambas películas son diferentes, obviamente, historias distintas, pero con coincidencias curiosas. En ambas cintas el espectador se compadece y empatiza totalmente con el protagonista, viendo su transformación, sin que esto quite el peligro que representa, y sin una posible salida que no signifique que alguien muera. Es decir, una tragedia que para el caso del payaso del mal viene de un demonio ancestral y las buenas intenciones de un hombre que termina deshumanizado por completo. Tal y como pasó con Seth Brandon al tratar de crear algo que mejore la calidad de vida de la gente y por un error sufrió durante toda su transformación logrando terminar con ese dolor solo con el sabor de la pólvora. El final abierto de Clown, el payaso del mal. El payaso del mal no tiene un final cerrado ni mucho menos esperanzador. Podemos asumir que Meg continuó con su vida junto con su hijo y esperando a su segundo bebé, pero con ese fuerte trauma de haber perdido a su esposo de una forma tan escalofriante. Luego de la decapitación, que en realidad fue al segundo intento, llega la policía y se lleva el traje como evidencia para la investigación de toda la tragedia, pues no olvidemos que el demonio cobró la vida de 5 niños, pero ese traje es indestructible. Herbert Carson ya lo había dicho antes, probaron con fuego, ácido, con todo, así que eventualmente alguien volvería a sufrir de esta posesión y se repetirá el ciclo. Una particularidad de la película es lo explícita y sádica que es. Claro, no fue Eli Roth quien la dirigió, pero se nota su toque, su influencia en Jon Watts. No se ve seguido películas que muestren tanta crueldad contra víctimas teniendo en cuenta que en este caso son niños. Evidentemente no son escenas tan explícitas, pero tanto el director como Eli Roth como productor se las arreglan para provocar una sensación chocante visualmente al salpicar la pantalla con litros de sangre, huesos y partes de niños en cada ataque del demonio. Y por polémico que suene, realmente funciona. Para concluir, no es la primera vez que una película es inspirada por un falso tráiler para su realización. En efecto, un falso tráiler estuvo circulando en YouTube mostrando tal cual la historia de un hombre que se ve poseído por un demonio tras ponerse un traje de payaso. En ese tráiler pusieron como director a Eli Roth cuando él no tenía la menor idea. Tras enterarse de la existencia de este falso tráiler, se puso manos a la obra. Varios años antes pasó lo mismo con Machete, la brutal película que puso a Danny Trejo como el mujeriego protagonista bajo la dirección de Robert Rodríguez. Todo empezó igualmente como un falso tráiler dentro de Grindhouse, que se divide en 2 películas. El falso tráiler se plasmó en una serie de películas con una recepción aceptable por parte del público. Y dicho sea de paso, tanto Robert Rodríguez como Eli Roth son íntimos amigos de Quentin Tarantino. Fue todo por este video. Agradezco su like si les gustó. Es todo por hoy. Un saludo y hasta la próxima.